Buenas tardes, muchachos. Vamos a iniciar con esta nueva modalidad de clases. Vamos a empezar con la clase de pie y tobillo. Quiero compartir con ustedes, ante todo, darle las gracias al doctor David Borda, que es cirujano de pie y tobillo de la Universidad del Rosario, y ha compartido varias de las imágenes que yo les voy a mostrar a continuación. Lo primero es que es importante que recordemos la biomecánica del pie y cómo se relaciona con la marcha. En el contacto inicial lo hacemos en el talón, el pie baja progresivamente durante la fase de respuesta a la carga hasta que se apoya completamente y luego la tibia avanza hacia anterior haciendo una dorsiflexión de tipo pasivo, esto durante la fase de apoyo medio, mientras la extremidad contralateral va durante la fase de balanceo. Posteriormente, una vez terminada esta fase de dorsiflexión, el pie inicia una propulsión haciendo plantiflexión y posteriormente despegue de los dedos del suelo. Durante la fase de balanceo, el pie el pie y el tobillo se mantienen en ciertos grados de dorsiflexión para evitar el arrastre del pie en la superficie en la que vamos caminando, hasta volverse a contactar de nuevo en posición neutra o en algunos grados de dorsiflexión. De la posición de pie depende la biomecánica que tengamos en la rodilla y en la cadera. Si nosotros mantenemos esta biomecánica básica, la rodilla va a mantener una extensión completa y una adecuada alineación durante cada una de las fases de la marcha. Recordemos que el pie tiene la primera, segunda y tercera mecedora. La primera mecedora corresponde a esa plantiflexión pasiva que se da durante la fase de respuesta a la carga. Luego la tibia progresa hacia anterior y se da una dorsiflexión también pasiva y luego viene una plantiflexión que es activa generada por los gastronemios. Esta sería la tercera mecedora. El pie además funciona en dos cadenas de movimiento, la cadena de movimiento cerrada durante la fase de apoyo, donde los músculos trabajan de una manera diferente, y la cadena de movimiento abierta durante la fase de balanceo. Entonces, si vamos a hacer rehabilitación de la marcha, es importante considerar en qué cadena cinemática de movimiento está funcionando. Esta es una podogrametría, que es un examen específico para demostrarnos la distribución de la carga que se da durante la fase de apoyo, de contacto inicial, apoyo medio, apoyo terminal. Aquí vemos la distribución del peso desde el talón hacia anterior, hacia hacer el despegue en los dedos. ¿Qué pasa cuando tenemos alteraciones en el apoyo? Entonces, en la primera imagen estamos viendo un apoyo equino que nos modifica significativamente el segmento en el que estamos apoyando todo el miembro inferior, y en la segunda imagen estamos viendo un pie equino inestable, es decir, que las articulaciones del medio pie están inestables, son hipermóviles, y eso genera que el retropié solamente haga equino, y esto obviamente nos modifica de manera significativa el brazo de palanca. Ahora, si vemos una progresión externa severa, por ejemplo en los pies, lo cual puede estar asociado a que la tibia esté rotada hacia externo, pues nos va a modificar 100% el apoyo que podamos tener. Este es otro pie inestable, equino inestable. ¿Cuáles son las funciones del pie? Entonces el pie es una estructura propioceptiva que nos da información de qué terreno estamos pisando y qué ajustes debemos hacer para adaptarnos a ese tipo de terreno. Es un sistema para absorción del choque, por eso tenemos tantas articulaciones en el pie que son capaces de ajustarse a los diferentes choques que soportamos al caminar en el contacto inicial o al correr, por ejemplo, y al trotar. Es una estructura sobre la cual apoyamos todo el miembro, todo nuestro peso y el peso de toda la carga del miembro inferior durante la fase de apoyo de la marcha, y es el sistema de palanca sobre el cual propulsamos nuestra marcha, específicamente en esa tercera mecedora. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un pie equino severo? Esto se convierte en una enfermedad de brazo de palanca corto, es decir, el segmento en que debería estar apoyado el pie es un segmento largo, pero si lo transferimos al eje de carga, pues va a convertirse en un brazo de palanca corto sobre el cual deben funcionar estos músculos. Aquí vemos además que cuando tenemos este pie inestable, también esta palanca se convierte en una palanca corta. Entonces piensen ustedes cuando van a levantar un carro porque se les pinchó la llanta, ¿cómo es más fácil para ustedes levantar el carro? ¿Con una palanca corta o con una palanca larga, que es lo que utilizan realmente en los montallantas? Entonces, cuando tenemos esta alteración del brazo de palanca, los músculos deben activarse de manera importante 2, 3 veces, hasta 10 veces más de lo que se realiza cuando tenemos un pie estable. Aquí vemos este video de este niño
que tiene una amputación del antepié, miren la longitud de paso y la velocidad de la marcha y miren cuando se le utiliza la prótesis que ya sustituye simplemente el brazo de palanca. Entonces esta es la forma de representarles a ustedes cómo el pie constituye un brazo de palanca importante para la marcha. En la podobarometría además podemos ver, por ejemplo, cómo se manifiesta un pie plano. Entonces, en vez de tener un arco donde la transferencia de carga sea por el borde externo y posteriormente hacia el antepié, en un pie plano vamos a ver que la transferencia de carga se hace hacia medial y esto genera también una alteración del brazo de palanca y por lo tanto un aumento en el consumo de energía durante la marcha. Voy a presentarles algunos casos para que reconozcan algunas patologías que pueden ir viendo del pie y del tobillo. Este es un paciente que sufre un accidente de tránsito, presenta una luxofractura de tobillo, una fractura trimaleolar de la tibia. Aquí vemos la fractura del maleolo tibial, la fractura del maleolo peroneal, pero también una fractura de la parte posterior de la tibia. Esto se llama una fractura trimaleolar. En este paciente en particular fue remitido a fisioterapia y el fisioterapeuta cuestionó al ortopedista, cirujano de pie y tobillo, por haber dicho que la fractura era trimaleolar, porque el fisioterapeuta decía que nosotros solamente teníamos 2 maleolos en el tobillo. Entonces, para que no les pase a ustedes, es importante que conozcan que tenemos un maleolo posterior en la tibia, que es este que se ve aquí fracturado. Este paciente es llevado a urgencias a través del SOAT y es atendido, solamente le operaron la fractura que tenía en el peroné y si ustedes ven se mantienen las otras 2 fracturas acá. ¿Qué pasa con la estabilidad de este tobillo entonces? Pues pierde totalmente la estabilidad y las fracturas no se consolidan. Requiere un manejo posoperatorio después que implica una corrección de las otras 2 fracturas. Aquí vemos cómo fue fijado con clavos, placas y tornillos y la articulación como tal no fue tocada, aunque ustedes ven pues que se tiene mucho material de osteosíntesis, la articulación como tal mantiene toda su movilidad. Este es un paciente de 66 años que consulta por dolor en el tobillo, limitación en los arcos de movilidad y chasquido. Es decir, si ustedes ven la radiografía, aquí vemos una artrosis, una típica artrosis de tobillo, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y obviamente limitación en la movilidad y dolor. Vemos además la presencia de osteofitos y los signos que son los signos clínicos típicos de la artrosis. Este paciente de 66 años es llevado a un reemplazo total de tobillo y aquí vemos los 2 componentes del reemplazo, el componente tibial y el componente del astrágalo que permiten una adecuada movilidad del tobillo en el eje sagital, pero si ustedes lo ven aquí en el plano coronal, ¿quién le da estabilidad a la prótesis? El maleolo tibial y el maleolo peroneal que se mantienen intactos. Aquí vemos una artrodesis de tobillo cuando el paciente ya es de edad avanzada, cuando no le queda fácil hacerse los controles de una prótesis, pues existe la opción de hacer una artrodesis del tobillo, que es fijar la articulación completamente. Esta se utiliza básicamente en pacientes que no son altamente funcionales y que no tolerarían fácilmente un reemplazo articular. Aquí les presento un paciente de 14 años de edad que presenta dolor en el pie derecho, colapso del arco longitudinal interno, tiene dolor específicamente a la palpación de del escafoides en esta zona y ustedes ven ahí que se ve radiolúcida la radiografía. Este paciente es llevado a cirugía, se le hizo una artrodesis y se le colocó un aloinjerto de la cabeza femoral, ustedes ya manejan muy bien esos términos, y se le hizo biopsia a ese segmento que se resecó, que mostró que tenía un tumor de células gigantes. Este es el resultado después de un año de posoperatorios. Aquí vemos de posoperatorio, vemos la fijación con los tornillos y pues obviamente la extracción de ese contenido de células cancerígenas que tenía el paciente. Este es el aspecto clínico del pie. Ahora, otra patología que debemos considerar en el pie es el hallux valgus. Recuerden que es la alineación anormal, el incremento del ángulo entre el primer metatarsiano y la primera falange. Esto lo que origina básicamente es dolor, como sintomatología de dolor, y limitación, digamos, durante la tercera mecedora. En ese momento es que requiere manejo quirúrgico. Idealmente la luz valgus incipiente, que simplemente es de manera estética, trata de no corregirse quirúrgicamente, sino hasta cuando afecta realmente la función. Esta es una técnica, la más utilizada, que es la osteotomía de Scarf. Vamos a verla rápidamente. Aquí vemos el alus valgus, la alineación entre el primer metatarsiano y la metatarsofalangica. Aquí vemos
la incisión. Aquí se reparan todos los tejidos alrededor, tendones, nervios, y se va reparando y se va entrando por planos. Aquí vemos cómo se libera la cápsula articular. Posteriormente se hace una osteotomía, siguiendo todas las guías necesarias para mantener una adecuada alineación biomecánica. Aquí vemos la resección, digamos, del ángulo para poder tener un ángulo adecuado. Estos son los clavos de Kirchner que se colocan para fijar los segmentos óseos. Y una vez ya se reseca la parte de la cabeza femoral, se pueden poner en contraposición un segmento y el otro. Aquí vemos se está alineando aún más o remodelando la cabeza del metatarsiano. Y aquí vemos cómo se alinea ya para poderlo fijar. Aquí estamos poniendo ya tornillos, se están poniendo ya los tornillos. Y esta es la alineación y se está fijando en este momento la osteotomía. Esta es la alineación posoperatoria. Es la cirugía más frecuente que se hace para corrección de la luz valgus. Es una cirugía mínimamente invasiva. Aquí se está cerrando por planos de nuevo y este es el resultado posoperatorio. Recordemos cómo se veía prequirúrgicamente. Además, verificamos con apoyo cómo se mantiene el pie una vez terminada ya la cirugía. Aquí vemos otro tipo de osteotomía, que es la técnica de Seri, que es realizar la osteotomía y fijarla con un clavo de Kirchner, que se retira posteriormente a las 6 semanas. Este es un paciente de 13 años de edad con una osteotomía de Seri también, que se le retiró el clavo y pues si ustedes se dan cuenta no tiene ni tornillos ni ningún otro material de osteosíntesis después del retiro del clavo de Kirchner. Algunas de las complicaciones que podemos tener es la sobrecorrección, entonces pasamos de una alus valgus a una alus varus, que tampoco es biomecánicamente deseable. Y hay una opción adicional que es la artrodesis metatarsofalángica del hallux, que puede optarse por este procedimiento cuando hay deformidades severas, como un pie reumatoideo, deformidades severas en todos los dedos, halus rígidos o halus varus. Las técnicas quirúrgicas varían de acuerdo a esa deformidad y puede fijarse con placas, con tornillos o con grapas. Y por último, la metatarsalgia es una patología asociada usualmente a la luz valgus, genera aumento de la presión en las cabezas del segundo y tercer metatarsiano, pero hay metatarsalgias severas que pueden afectar de manera importante la funcionalidad del individuo. Piensen cómo sería una tercera mecedora con una metatarsalgia de este tipo. Una forma de identificar la metatarsalgia es a través de la metatarsalgia es a través de la podobarometría, que es un examen importante que nos ayudaría a evaluar cómo ese aumento de carga se puede dar en las cabezas del segundo o tercer metatarsiano. Y por último vamos a hablar de las deformidades en equino y su tratamiento. Pueden ser tratadas fijando como tal la articulación, pueden ser tratadas con alargamientos del tendón de Aquiles, aunque estos solamente están indicados en adultos para evitar la marcha en flexión de las rodillas y no debilitar el sóleo. Pero en adultos puede ser considerado un alargamiento o alargamientos progresivos a través del tutor de Ilizarov. Este es realizado para corregir un equino. Y aquí vemos la radiografía del tutor. Esta línea de acá básicamente se va subiendo de manera progresiva para ir aumentando el ángulo de dorsiflexión de manera progresiva. Aquí son fracturas menos frecuentes en el pie, las fracturas del escafoides tarsianos, por ejemplo, las fracturas no solamente del maléolo tibial, sino también de la cabeza del astrágalo, que también pueden estar presentes. Y por último, para terminar, algunos videos para mostrarles el efecto biomecánico de un equino, cómo altera la función, el porcentaje de apoyo del miembro inferior izquierdo, o cómo deformidades severas en los miembros inferiores a nivel distal pueden generarnos complicaciones mucho más severas. Esta paciente, por ejemplo, es candidata a hacer una amputación y a colocación de una prótesis, lo cual mejoraría significativamente su calidad de vida. Este es un paciente en el pre y posoperatorio de una corrección de un pie inestable. Miren cómo la inestabilidad del pie puede corregir y modificar 100% la biomecánica del miembro inferior. Estos son los resultados. Vemos cómo un pie inestable en su valoración prequirúrgica genera una modificación importante y quiero que lo vean acá en el posoperatorio cómo la estabilidad del pie mejora la biomecánica completa del miembro inferior.